Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ni palabras, ni es oída su voz. Bueno, mis hermanos, vamos al tema, al mensaje de este día. Y lo quise tomar como base para este día del mensaje, de la enseñanza. Hay un mensaje por allí que está rondando hoy, en estos días, acerca de que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia pues será el 17 y el 18 de septiembre. Bueno, pues ya aquí 17 se está acabando, ¿no? Y ya son las 6:44 de la tarde, ya de la noche. Ya anochece más temprano. Entonces, pues aquí ya se acabó el 17. Este mensaje no quiero tomarlo en un sentido burlesco. Quiero guardar todo el respeto que se merece cada predicación de la palabra de Dios. En algunas ocasiones hablo un poquito con sarcasmo, ¿no? No necesariamente me estoy burlando, a veces uso un poquito el sarcasmo, pero para este caso pues se evidencia que bueno, esa supuesta profecía pues es una más de las profecías que pasará a la historia como una falsa profecía, y que los que predicaron acerca de eso, los que quisieron traer un mensaje acerca de esa falsa profecía, pues también pasarán a la historia como falsos profetas. Esto es muy serio, mi hermano, esto es muy serio. Esto la predicación de la palabra de Dios no es un juego. Esto no es de que yo dije y luego, pues no, como que no, o como muchos han dicho en alguna ocasión cuando han dado una falsa profecía, y es que no, como que Dios se arrepintió, o como que Dios falló, o como que, bueno, la gente dice muchas cosas. En muchas ocasiones inclusive culpan al Señor de las falsas profecías, todos estos engañadores. Quiero que vayamos directamente al video que está rondando en todas las plataformas sociales, de redes sociales. Y bueno, algunos hasta tendrán temor de esas cosas, ¿no? Algunos dirán, bueno, sí, de pronto no. De pronto sí, el Señor como que sí viene hoy 17, pero bueno, no viene hoy, pero de pronto vendrá mañana 18. Bueno, esto es preocupante, ¿no? Preocupante que muchas personas en su ignorancia puedan llegar a conclusiones como estas. Quiero que vayamos al video, pero antes de ir al video quisiera saber si todos, bueno, estamos apercibidos de este mensaje que está rondando. Alguno, bueno, si el que no sabe, pues ya lo voy a poner, y bueno, quedaremos un poquito más enterados de esto que está en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy en día son un medio que se utiliza para esparcir información. No todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. No todo lo que se dice en las redes sociales es mentira. Tanto hay información correcta como hay muchísima información incorrecta, ¿no? Entonces eso hay que discernirlo. Hay que discernirlo. ¿Cómo discierno yo? ¿Cómo tengo yo la capacidad de discernir? A ver, ¿qué uso yo para discernir?
Porque cuando alguien viene y me trae un mensaje, ¿cómo hago para discernir si esto que me están diciendo es verdad o es mentira? Algunos todavía, bueno, tendrán esa inquietud, ¿no? Algunos todavía tendrán, andarán en ese pensamiento de, bueno, pero de pronto sí es verdad, bueno, pero de pronto sí puede ser. Bueno, vamos al mensaje, vamos al video. Quiero compartirles aquí la pantalla. No sé si tengo el permiso para compartir pantalla. Sí, ahí tengo. Entonces quiero compartirles este video, mis hermanos, y vamos a escucharlo y vamos a analizar lo que se está diciendo hoy en día, que no es algo nuevo. A ver, no es la primera vez que se esparce una falsa profecía acerca de la venida del Señor Jesús, de la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Porque no hay tercera, no hay cuarta, no hay segunda venida en dos tiempos, eso no existe, ¿no? Para que lo reforcemos y lo tengamos muy claro, no existe tal cosa. Entonces, a través de la historia han habido muchos que han traído ese tipo de mensajes acerca de que el Señor viene, ¿no? El Señor ya viene, y han puesto fechas. Falsos profetas, dice la palabra de Dios. Falsos profetas. A ver, vuelvo y les digo, mis hermanos, esto es muy serio. Esto no es que yo dije una, entre comillas, profecía y luego pues me digo, pues yo como que se equivocó Dios, o como que no, de pronto yo no me supe expresar, o no, o es que, o salimos con mil ¿cómo se dice? Salimos con mil excusas al respecto. Recuerdo, y creo que el pastor Germán lo citó hace unos días nuevamente, cuando este señor cantante de música reconocido dentro de la farándula cristiana como cantante cristiano, y algunos se acercaban allí a darles falsas profecías, ¿no? Algunos reclamaban inclusive de Dios que él tenía que ser sano y que esa enfermedad tendría que irse, porque no aceptaban un no por respuesta. Otros también declaraban que él iba a cantar con los hijos, con los nietos, y bueno, decían una cantidad de cosas. Pues no ocurrió. El Señor falleció y todos aquellos que salieron a decir cosas que no se cumplieron de acuerdo a la palabra de Dios son falsos profetas. De acuerdo a la palabra de Dios son falsos profetas. La palabra de Dios no dice que son errores menores. No, pues, se cometieron unos errores menores. Y no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice son falsos profetas. Falsos profetas. Les decía a mis hermanos, mira, a través de la historia han habido muchos personajes que han dicho que el Señor Jesús iba a venir. Aquí voy a citar algunos. Mire, por aquí, por ejemplo, tengo un señor que se llamaba William Miller. William Miller, que es el creador del movimiento adventista. El creador del movimiento adventista, el señor William Miller, dice la historia que en el año de 1844 predijo que regresaría el Señor Jesús. Dijo que el Señor Jesús regresaría en 1844. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no vino el Señor Jesús. No vino. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el movimiento adventista aún sigue en nuestros días. Que su falso profeta, pues los seguidores lo excusaron de diferentes maneras, y las personas que estaban en esas comunidades pues siguieron creyendo, siguieron allí, siguieron aumentando sus números, y otros se fueron añadiendo y siguieron creyendo en las mentiras de una agrupación religiosa fundamentada en el engaño, en la mentira. No es la única agrupación religiosa que ha sido
fundada en el engaño y la mentira, y que muchas personas aún a nuestros tiempos, a través de la historia, que la historia ha mostrado que sus doctrinas han sido mentirosas, engañosas, erradas, falsas, heréticas, blasfemas, pero aún así las personas continúan siguiendo a este tipo de doctrinas mentirosas, ¿no? Muchos, y la palabra de Dios lo dice, que muchos seguirán las disoluciones, muchos seguirán sus engaños, sus mentiras, y que habrán ciegos, muchos ciegos, guías de ciegos. Eso es bíblico, eso es bíblico. Está escrito, el Señor nos lo dejó escrito para que nosotros entendiéramos que así iba a ser, que eso iba a suceder de esa manera, de que muchos iban a seguir detrás de la mentira y del engaño. Y seguramente que el día de mañana, o el día mañana del 18, o sea, todavía, según estos que están trayendo esta mentira de la segunda venida del Señor Jesucristo, o el rapto, ellos le llaman el rapto, porque ellos hacen una diferencia y hacen una separación entre el rapto mentiroso. No existe ningún rapto, ¿no? De paso, hay que ir confirmando lo que uno va diciendo, ¿no? Aclarando lo que uno va diciendo. No hay ningún rapto de ninguna iglesia cristiana. Eso no existe. Por lo menos no en las Escrituras. No existe en las Escrituras ningún rapto de ninguna iglesia cristiana. Eso no existe. Bueno, eso ya nos lo ha ido aclarando el Señor a través de las enseñanzas que ha puesto en los predicadores, ¿no? No existe tal cosa. No existe ningún rapto. En cambio, el arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda tampoco existe. Tampoco. No existe ningún arrebatamiento de ninguna iglesia cristiana antes de la segunda venida del Señor Jesús. Tal cosa no existe. No existe. Eso de que, y menos eso de que unos años antes, eso no existe. Eso no existe. No hay ninguna evidencia de la palabra de Dios. No existe tal cosa. Existen interpretaciones tergiversadas, engañosas de las Escrituras que muchos han manipulado, y especialmente esta manipulación viene precisamente para eso, para poder manipular personas dentro de congregaciones, para engañarlos, para someterlos dentro de las congregaciones a través de sustos, de miedos, de pánico, de temor, especialmente de enseñanzas que no existen, de mitos, de fábulas, de leyendas. No existe tal cosa, no existe. Les decía a mis hermanos, mire, en el año de 1844, este señor, pues él profetizó que iba a venir el Señor Jesús. No vino, pero ahí está todavía la iglesia adventista del séptimo día. Ahí sigue. Ahí está. Fundamentada sobre falsos profetas. No solo él, sino la señora Elena de White, que es la que vino a suceder después de este señor. También con sus mentiras y con sus engaños, pero ahí siguen las personas, ahí siguen en el engaño, y bueno, no es la única iglesia que está fundamentada, y especialmente no es la única congregación numerosa que está fundamentada sobre mentiras y en la cual muchas personas todavía están allí. Muchísimas. Todas estas comunidades, llámese el catolicismo, el adventismo, los testigos de Jehová, los mormones, el pentecostalismo, el cristianismo, que gracias al Señor ya nos hemos ido dando cuenta de que son doctrinas engañosas, mentirosas, que no están en las Escrituras, pero son doctrinas y congregaciones y religiones que muchas personas siguen, muchos, y está escrito, la palabra de Dios dice, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus mentiras. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchos seguirán sus mentiras. ¿Por qué las personas siguen tantas mentiras? ¿Por qué hay tantas personas que siguen el engaño? ¿Por qué si está la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos? ¿Por qué hay tantos que siguen la mentira? Esas son preguntas que, vale la pena hacerse, ¿no? Vale la pena hacerse. En 1914, 1925 y 1975 fueron 3 fechas
en las que se profetizaron 3 fechas a las que los testigos de Jehová, la congregación, comunidad religiosa, iglesia, secta, bueno, como le quieran llamar ustedes a estos grupos mentirosos, pues profetizó en 3 ocasiones la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. ¿Qué pasó? Pues que no vino en ninguna de las 3 fechas. No, nunca vino, el Señor nunca vino en esas fechas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si no viene, si el Señor, si la profecía, entre comillas, se dio y no ocurrió, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Quiénes son estos que dirigen a estos grupos de personas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes han sido ellos siempre? La palabra de Dios dice que han sido falsos profetas, falsos profetas. Fechas de la segunda venida, han habido varios personajes que han traído eso. Y, en 1993, por ejemplo, un señor norteamericano, David Koresh, creó una secta que se llamaba los Davidianos. Los Davidianos, pues los seguidores del señor David Koresh. Entonces, él profetizó que el Señor Jesucristo iba a venir en 1993. Y bueno, nunca vino. Entonces, bueno, ya algunos conocen la historia. Allí hubo unas muertes, unos suicidios, muchas personas murieron cuando no vino el Señor Jesús. Cosas terribles que pasaron y que pasan por el engaño de tantas personas. Y han habido otros, así más contemporáneos y como más conocidos. Pues tenemos por allí a Gigi Ávila, que dijo que el Señor iba a venir durante su periodo de vida. O sea, cuando Él estuviera en vida, mientras Él estuviera en vida, Él iba a ser arrebatado o raptado y que el Señor se lo iba a llevar. Pues el señor Gigi Ávila murió con todas sus mentiras y pues el Señor no vino, ¿no? De la misma manera, por allí vi al señor Armando Alducin también, que en una ocasión dio una fecha, dijo que el Señor Jesucristo iba a venir en el 2028 y luego salió con otro comunicado a pedir perdón por su errada interpretación, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con todas esas interpretaciones, mucho cuidado con los sueños, porque claro, tenemos esto de los sueños, ¿no? Sueños. No, es que yo soñé, o a mí me pareció que yo soñé, o tuve un sueño, yo lo interpreto, y pues ¿quién me puede decir que no soñé o que sí soñé? Es mi sueño, es mi interpretación, pues nadie me puede decir que no fue, porque fue mío. ¿Quién me puede decir, no, usted no soñó eso? Entonces es otra manera también de engañar, ¿no? Es otra manera de engañar. Y quiero leer un pasaje que está Jeremías capítulo 23, tenemos una manito levantada, mi hermano Manuel Gamboa. Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. ¿Qué nos quiere aportar? Buenos días, pastor. Buenos días, mi hermano. Señor lo bendiga. No es que de lo que hablan tantas personas de fechas, horas, pero uno se da cuenta de que ellos también leen y entienden la escritura, o no la leen pero no la entienden, porque en Mateo 24 dice, Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces ahí nos dice nuestro Señor que esa fecha nadie todavía la sabe. Entonces, ellos aseguran, entonces ahí harían como si la escritura, las palabras de nuestro Señor que fueron plasmadas en la escritura, serían mentiras. Correcto, mi hermano. Gracias, mi hermano Manuel. Señor lo bendiga. Muchísimas gracias. Muy amable. Les decía, mis hermanos, mire, una de las argumentos, una de las artimañas que usan para engañar, y que no es una artimaña nueva, eso no es nuevo, tiene los tiempos de la historia. No es algo nuevo, de hecho por eso está escrito en la palabra de Dios.
acerca de los sueños. Entonces la gente habla, o los mentirosos falsos se apoyan en unos supuestos sueños que ellos han tenido, donde supuestamente han hablado con el Señor Jesús, con Dios, y entonces Él les ha revelado algunos misterios y les da algunas revelaciones, y ellos dicen ser los portadores de estas revelaciones, ¿no? Pero cuando estas revelaciones, o falsas profecías o sueños no se cumplen, pues ellos pasan a formar parte de la fila de los falsos profetas. Inmediatamente, mire, esto vuelvo y les digo, mis hermanos, no es un juego, no es que yo dije, pero luego no ocurrió la profecía y luego yo pues sigo tan campante por allí como si nada hubiera pasado, ¿no? No es así. No es así. Para el Señor es gravísimo esto. Por eso quiero leer, les leo, antes de leerles este pasaje de Jeremías, quiero leerles este pasaje que está en el libro de la ley. En el libro de la ley, esto es ley, y no dejamos nunca pasar una enseñanza que no esté filtrada por la ley de Dios. Es importante siempre que las enseñanzas estén filtradas por la ley, los profetas, los salmos. Porque esa es la enseñanza que el Señor quiere que nosotros traigamos. Esa es la enseñanza. El Señor dice que para conocerlo hay que conocerlo a través de la ley, de los profetas y de los salmos. Entonces, vamos a filtrar esto que estamos diciendo por la ley de Dios. ¿Dónde está esto? Dice así la palabra de Dios. Mire, vamos antes de ir a Jeremías capítulo 23, que también es un pasaje que nos apoya mucho esto que estamos hablando. Quiero citar la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 18. Vamos un momentito a Deuteronomio capítulo 13, antes de ir a Jeremías capítulo 23, versículo 16. Vamos un momentito a Deuteronomio, mis hermanos. Mire, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 dice. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice la ley de Dios? Dice, Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5. 13 del 1 al 5, dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños. Recordemos que muchas de las profecías que vinieron a los profetas vinieron a través de revelaciones en sus sueños. Muchos, y en verdad la palabra de Dios nos muestra en muchas ocasiones cómo el Señor visitaba a los profetas en sus sueños. De hecho, está escrito eso, permítame. Números 12:6, Números capítulo 12, Números 12:6, dice así, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, ¿sí habla el Señor en sueños? Sí habla el Señor en sueños. No estamos negando, porque bueno, de pronto alguno se confundirá y pensará que aquí estamos negando el hecho bíblico, la verdad bíblica, acerca de que el Señor sí habla en sueños. Efectivamente, sí habla en sueños. No en estos sueños mentirosos, no en estos sueños que estas personas pues comparten y que no se cumplen y que pues finalmente no son otra cosa sino falsas profecías, sueños mentirosos, visión mentirosa, como dice la palabra de Dios, visión mentirosa. Entonces dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 13, dice así, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Aquí hay dos situaciones, mis hermanos. Vean, les voy a presentar por la palabra de Dios dos situaciones. Una, cuando la señal o el sueño se cumple. Y la otra, cuando la señal o el sueño no se cumple.
Y para ambas situaciones, el Señor nos está mostrando un falso profeta, tanto para cosas que se cumplen como para cosas que no se cumplen. Vea qué interesante esto, interesantísimo. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 13, y aquí vamos a ver un pasaje en la ley de Dios que habla sobre una profecía que sí se cumple. La profecía sí se cumple. A ver qué pasó con esto. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. El problema aquí es que este tipo de visiones o señales que entre comillas se cumplen, están llevando, o la intención es llevar al pueblo a adorar a dioses falsos. Entonces van a haber situaciones donde se van a cumplir cosas. Y en esas cosas que se van a cumplir, pues dice la palabra de Dios, dice el Señor, que Él nos está probando, A ver, ¿cómo me prueba a mí el Señor? ¿O cómo sé yo que el Señor me está probando? ¿O cómo sé yo que la prueba o que el profeta está profetizando algo que es falso y que allí hay una prueba? Bueno, porque no está dentro de la palabra de Dios. Es que todo se tiene que sujetar a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la profecía está sujeta a la palabra de Dios. O sea, el espíritu del profeta está sujeto a los profetas, dice la palabra de Dios. Y que, bueno, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que el espíritu del profeta está sujeto a los profetas. Pues que yo no puedo venir aquí a traer un montón de cosas y de engaños y de sueños mentirosos y decir que eso es bíblico cuando no está por ninguna parte de la palabra de Dios. Perdón. No es de desconocimiento de nosotros el saber que hay comunidades que se han volcado específicamente en profetizar sueños y cosas por el estilo. Nosotros tenemos no como algo bueno, como algo malo, que hay una comunidad colombiana muy famosa que su finalidad es esa, profetizar sueños y traer profecías y engaños y mentiras. Y es una comunidad que de paso pues sabemos que está dirigida por una señora, lo cual pues es otro engaño más, Entonces ya partiendo de allí, pues sabemos que hay un engaño, sabemos que hay un engaño, porque ya es de conocimiento, si es que es de conocimiento de nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo no entiendo, no sé por la palabra de Dios que la congregación, que debe ser dirigida por ancianos, varones, que eso dice la palabra de Dios, y tenemos mujeres dirigiendo congregaciones, entonces pues ya estoy desconociendo o estoy en la ignorancia de las Escrituras. Y vuelvo y hago énfasis, no es que no tengan la capacidad, no es que no tengan el entendimiento, no, es sencillamente quiero referirme a que no es el rol que el Señor ha puesto para las damas. Y punto. Es así, es bíblico y así es. Y punto, porque lo estableció el Señor. Y ya, y no es más. Y yo no tengo que entrar a discutir sobre eso. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que las personas quieren entrar en discusiones y en conceptos personales, pero esto no se trata de entrar en conceptos personales, en entendimiento personal o en mi interpretación personal. No, aquí no se trata de traer interpretación personal. Aquí no se trata de yo creo, yo pienso, a mí me parece. No se trata de eso. Se trata de lo que diga la palabra de Dios. Lo que diga la palabra de Dios. Entonces, les decía a mis hermanos, hay sueños y hay señales que sí se han cumplido, pero que están llevando o que han llevado a las personas al error, al engaño, a la mentira. Entonces, ¿cómo sé yo que eso llevó al error, al engaño, a la mentira? Porque yo me guío por la palabra de Dios. Pero si yo no me guío por la palabra de Dios, pues yo voy a ser llevado por esos caminos de engaño y de mentira. Dice la palabra de Dios, versículo 2, capítulo 13, el libro de Deuteronomio, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, dice la palabra de Dios. Aunque algunas cosas como que se cumplen, como que sí sucedió, pero me están desviando de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Todo mensaje, sueño, profecía que me desvíe de la palabra de Dios, que me desvíe de la verdad de la palabra de Dios, dice el Señor, no darás oído a tal profeta. No darás oído, o sea, no le prestarás oído, no le prestarás atención, no creerás lo que esa persona está diciendo, pero es que si yo no conozco la palabra de Dios, es que si yo no conozco las escrituras, pues ¿cómo yo voy a saber que eso que está diciendo es mentira? Es que ese es un punto que también hay que analizar. ¿Estoy yo escudriñando las escrituras para saber si eso que me están diciendo es verdad o es mentira? ¿Estoy escudriñando las escrituras para saber si el Señor Jesús va a venir el 17 o el 18 de septiembre? Es que si yo no escudriño las escrituras, yo no tengo argumentos, yo no tengo herramientas para decir eso es mentira. Entonces entro yo en la duda, en ¿será que sí? ¿Será que no? Y ya en ese momento ya estoy siendo yo propenso a ser engañado. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque el Señor nuestro Dios, ¿quién es el Señor nuestro Dios? El Señor Jesús. En estos días varios ya me han refutado por allí algunos mensajes que enviamos de la palabra de Dios, mensajes de audio de la palabra de Dios, y cuando ponemos al Señor Jesucristo allí como Dios, entonces, o a veces quitamos Dios y ponemos al Señor Jesús, o quitamos la palabra Jehová y ponemos al Señor Jesús, entonces por ahí algunos envían mensajes tratando de refutarme que yo, ¿cómo es posible que pongo al Señor Jesús allí? Si, bueno, y tienen todos sus argumentos mentirosos. A ver, si no entendemos, si yo todavía al día de hoy no he entendido que el Señor Jesucristo es el único Dios y Salvador, el único, porque las Escrituras me dicen que no hay otro Dios, no hay Dios fuera de mí, dice la palabra de Dios, no hay Dios fuera de mí, no conozco a otro, no conozco a ninguno, dice la palabra de Dios, libro de Isaías. Entonces, si yo no sé eso, ¿cómo voy yo a venir a refutar algo dentro de mi ignorancia? ¿Cómo voy yo a ignorar? Si yo no sé algo, pues voy y lo investigo, lo escudriño en la palabra de Dios para saber si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. Pero yo no, es un error lo que en muchas ocasiones hemos hecho nosotros, ir a nuestra doctrina. ¿Cuál es mi doctrina? No, mi doctrina es la doctrina adventista, o mi doctrina es la doctrina de los testigos de Jehová, o mi doctrina es la doctrina católica, o mi doctrina es la doctrina pentecostal. Entonces yo voy a mi doctrina a ver los puntos fundamentales de mi doctrina, si van en contra o a favor de esta enseñanza o no. No, yo no tengo por qué ir a la teología de mi religión. Yo tengo que ir a las escrituras. A las escrituras. Yo no voy a mi religión. Yo no puedo seguir ya en ese engaño de estar detrás de una religión y de su teología. No, eso es un engaño, eso es una mentira, eso es una falacia. No hay religiones dentro de la palabra de Dios. No las hay, mis hermanos. Usted no va a encontrar ninguna religión dentro de la palabra de Dios. Ninguna. Aunque para algunos hermanos que hoy, por ejemplo, sé que nos visitan, que son nuevos hoy en compartir con nosotros, sé que esto a veces causa inquietud, estas cosas que decimos, pero si vamos a la palabra de Dios, no vamos a encontrar ninguna religión. No existe, no hay tal cosa. No existe ninguna de las religiones, no está por ningún lado. Así que no debería de seguir la teología de mi religión. Yo lo que debo seguir es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que debo seguir. No, si es que mi teología sigue la palabra de Dios. No, no sigas tu teología, sigue la palabra de Dios. Algún día, si el Señor tiene, y como ha tenido misericordia de nosotros, y Él quiere hacerlo, en su buena voluntad, en su misericordia, pues a muchos les va a quitar el engaño y les va a dejar ver la verdad de las Escrituras, y los va a sacar de las religiones.
no estar en una religión. Algunos tienen el temor de no estoy en mi religión o no estoy en una religión, entonces cuando venga el Señor, Él no me va a salvar, no está eso en las Escrituras. No existe esa mentira en las Escrituras. El Señor, cuando venga por su iglesia, por su cajal, por su eclesía, por su pueblo, que eso es lo que esas palabras sí las usa el Señor en las Escrituras. No usa que Él va a venir por la iglesia cristiana. Eso no dice en las Escrituras, mis hermanos, no lo dice. No lo dice. Yo también estuve metido en esa mentira durante muchos años, pensando de que el Señor iba a venir por mi iglesia cristiana. No, el Señor no va a venir por ninguna iglesia cristiana. No viene por ninguna iglesia cristiana. Eso no existe. Cuando el Señor venga, Él dice que va a venir por su pueblo. Por su pueblo. Por eso es lo que nosotros tratamos y le pedimos al Señor, que nos permita seguir creciendo en el entendimiento y seguir caminando en este camino. Por eso el Señor nos ha puesto en nuestro corazón llamarnos Congregación de los Hijos de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Usted no va a encontrar otro pueblo de Dios en las Escrituras. No hay otro pueblo en las Escrituras, mis hermanos. No lo hay. No existe tal cosa. No hay otro pueblo. No hay el pueblo de Israel más la iglesia cristiana. Eso no existe, por Dios. Eso no existe. No hay tal cosa. Eso ha sido una doctrina, una teología que nos han enseñado y que nos han querido lavar el cerebro a nosotros por mucho tiempo. Pero el Señor Jesús nos ha permitido entender que eso no es verdad. No es verdad. No existe tal cosa. Versículo 3 dice la palabra de Dios: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor Jesús, vuestro Dios, os está probando, dice la palabra de Dios, para saber si amáis al Señor Jesús, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor Jesús, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis, guardaréis. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, vuelvo al versículo 4, mis hermanos. Versículo 4 dice: en pos del Señor Jesús vuestro Dios. Mire, y esto es otra enseñanza que yo le pido mucho al Señor, que nos ayude a discernir. Le pido mucho al Señor Jesús que me ayude a discernir esta enseñanza para poderla transmitir, para poderla entender, para tener discernimiento, revelación, sabiduría sobre esto. Yo le pido mucho al Señor, mis hermanos, mire, que nos dé la sabiduría, el discernimiento para comprender mucho más a fondo. Y bueno, de todas maneras el Señor dice que allá conoceremos su nombre, ¿no? La palabra de Dios dice que allá, en la presencia del Señor, cuando nos reunamos con Él, dice que sabremos su nombre, conoceremos su nombre. Mientras tanto, nosotros aquí en la tierra, pues usamos un nombre que es un nombre, pues, castellano. Es un nombre en nuestro idioma castellano. Bueno, el nombre del Señor Jesús, Jesús, es un nombre en el castellano. Es un nombre en el castellano. Bueno, pero la palabra de Dios dice que Él nos va a dar a conocer su nombre. Y sobre esto, bueno, algunos entran en peleas, en disputas, y bueno, bueno, de eso hablaremos tal vez un poco más adelante. Versículo 4 dice: en pos del Señor Jesús, vuestro Dios, que sabemos que es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él es de quien dicen las Escrituras que va a venir por segunda vez. Y la palabra de Dios dice que el que va a venir por segunda vez es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el que dice la palabra de Dios que va a venir. Ese es. A ver, yo no encuentro, mis hermanos, mire, yo no encuentro la palabra de Dios que diga el que es, el que era, la segunda persona, el que hace parte de una Trinidad. Eso no lo dice la palabra de Dios. No lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 1. El libro de Revelaciones dice quién es el Señor Jesús. Dice que es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir,
el Todopoderoso. Eso dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no me dice el que es, el que era, la tercera persona, Chuchito, el niño Dios, o nada de eso, nada de eso. Eso es mentira, no lo dice la palabra de Dios. No lo dice, no dice, no, el que es, el que era, la segunda persona, no, nada de eso, mis hermanos. No lo dice, no lo dice. ¿Por qué lo creíamos nosotros? Porque hacía parte del engaño y yo estaba ciego, dice la palabra de Dios. Yo estaba ciego. Yo estaba ciego. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y que Él me ha dado la vista y que ahora veo, dice la palabra de Dios. Ahora veo, ahora veo. Yo andaba ciego, así como muchas personas están ciegas en el mundo en una religión, ciegas totalmente porque no siguen las Escrituras. Bueno, al Señor no le ha placido darle a entender todavía. Y esa es otra verdad también que a veces nosotros no comprendíamos, ¿no? Versículo 4 dice, en pos del Señor Jesús vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Versículo 5 dice así, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por eso les decía, mis hermanos, no es un juego, no es un juego. No es, no, discúlpeme, no es que el día de mañana o pasado mañana, entonces van a salir algunos a decir, no, discúlpeme, como ha salido en muchas ocasiones todos estos mentirosos. Discúlpeme, no era, pero es que yo como que lo interpreté mal, yo como que, no existe tal cosa. Mis hermanos, con el Señor esto es muy serio. Esto no es de decir una falsa profecía y luego salir con excusas y engaños. No es así. No es así. Dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Mire cómo es de delicado esto con el Señor, que dice que los profetas mentirosos y los profetas falsos tienen que ser muertos, han de ser muertos. Esto es terrible, mis hermanos. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto consejó rebelión contra el Señor Jesús nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. A ver, vamos al otro pasaje que le decía que quería compartirles. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Esto tan delicado. Ojo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ojo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor Jesús nuestro Dios no ha hablado? A ver, ¿cómo hago yo para saber? A ver, ¿cómo hago yo para saber si no ha hablado? A ver, mis hermanos, ¿alguno que me quiera dar respuesta a esa pregunta? A ver, alguno de los hermanos, a ver, ¿quién me quiere dar respuesta a esa pregunta? A la pregunta que hace aquí la palabra de Dios. Dicen, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor Jesús no ha hablado, no ha mandado? ¿Cómo? A ver, ¿quién me quiere apoyar quién me quiere aportar algo con respecto a esa pregunta? Pastor, Mi hermano Álvaro, Señor lo bendiga. si no está en la palabra, es profecía falsa. Lo entiendo yo así. Correcto, mi hermano. Quiero leer aquí Isaías 8:20, mire. Isaías capítulo 8, versículo 20. 19. Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice así la palabra del Señor Jesús. Mire, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿A quién debo preguntarle? ¿A los encantadores? ¿A los doctores? ¿A quiénes le debo preguntar? Vean. Y si os dijeren,
Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿Qué es lo que yo debería responder? ¿A quién le debo preguntar? Porque es como la gente hay tanta gente engañada hoy en día que no sabe ni a quién le preguntamos. A ver, ¿quién sabe sobre esto? Dice la palabra de Dios, dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué quiere decir esto que consultará a los muertos por los vivos? A ver, pues yo le debo preguntar a alguien que conoce del Señor Jesús, que teme al Señor Jesús, que procura por guardar sus mandamientos. A ese le debo preguntar. No al ateo, al que no cree, al que cree que tiene mucho conocimiento de este mundo. Muchos les preguntan a eso, entonces muchos van y le preguntan al científico o al filósofo, a ver qué respuesta me da. Muchos van y le preguntan al psicólogo o a la psicóloga, o peor aún al psiquiatra, porque es que tengo una situación emocional muy fuerte y entonces yo voy y le pregunto al psicólogo o a la psicóloga. Ojo mis hermanos, la palabra de Dios está diciendo, preguntad a los encantadores, adivinos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿No consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. ¿Qué es lo que yo debo consultar? Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto. A ver, si usted va a consultar a alguien y esta persona no está basada en la ley de Dios, el testimonio de Dios, el testimonio del Señor Jesucristo, si esta persona no está basando su respuesta sobre eso, dice, es porque no nos ha amanecido. Y si alguien dice a la ley y al testimonio, si no dijeren estas personas y si no se basan sobre la ley y el testimonio del Señor Jesús, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir que no les ha amanecido? Que andan en tinieblas. Andan en tinieblas. No les ha amanecido. Andan en tinieblas. Libro de Deuteronomio, estábamos en Deuteronomio capítulo 18. Dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jesús no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jesús no ha hablado? Si no van a la ley y al testimonio y al Señor Jesús y a la palabra de Dios, están en tinieblas. Están en tinieblas. Dice, si el profeta, versículo 22, si el profeta hablare en nombre del Señor, de Dios, del Señor Jesús, y no se cumpliere lo que dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, si no se cumpliere lo que dijo, y no aconteciere, con presunción, ni se aconteciere. Es palabra que el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, no ha hablado, no la ha hablado. Es palabra que no la ha hablado. No es que yo pensé, interpreté mal, es que Dios se equivocó, es que lo que sea. El Señor dice, yo no hablé. Yo no les dije eso. Yo no les mandé que dijeran tal cosa. No les mandé. Dice la palabra de Dios, con presunción la habló tal profeta. El tal profeta habló porque él quiso hablar, porque fue su concupiscencia, sus pensamientos, su filosofía, su engaño, sus sueños mentirosos. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él. Ahora quiero volver nuevamente al libro de Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho el Señor Jesús, el Señor de los ejércitos, el Señor Jesús. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas.
Esto sí que, bueno, de estos falsos profetas hoy pululan por todos lados, por todos lados. Entonces, hoy en día, bueno, la mayoría de las congregaciones que uno quiere por ahí visitar en nuestro país, en otros países, entonces uno va y visita la comunidad y está allí el mentiroso, este predicador, hablando de que todo te va a ir bien, todo te va a salir bien, que tú eres un hijo del rey, que tú tienes que tener mucho dinero, que tienes que tener mucha prosperidad económica, de que, bueno, siembra para que te salga mucho dinero y que vas a ser rico y que, bueno, todas estas mentiras y todos estos engaños, dice la palabra de Dios, os alimentan con vanas esperanzas, con vanas esperanzas. Miren, mis hermanos, hay predicadores que lo único que hacen es predicar cosas, entre comillas, buenas. Ojo, no predican acerca del arrepentimiento, no predican acerca del juicio final, no predican acerca del lago de fuego, no predican acerca de que hay que arrepentirse de los pecados, no predican acerca de que hay que volver a la ley de Dios, no predican nada de eso, solo predican que todo está bien, que te va a ir bien, que te mereces lo mejor, que no te preocupes. Hay algunos que no hacen sino predicar acerca de no te preocupes, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes. Y de ahí no salen, de todo te va a salir bien y que no te preocupes. De ahí no salen. No predican acerca de arrepiéntete, arrepintámonos, dejemos la mentira, dejemos el engaño, dejemos el adulterio, dejemos la homosexualidad, dejemos la pornografía, dejemos la perversión, dejemos de robar, ya dejemos, esto no se predica porque, esto hiere la sensibilidad, los sentimientos de las personas. Digámosle a todos que todo te va a salir bien y busquemos pasajes en la palabra de Dios que nos muestren que todo te va a salir bien, todo va a estar bien, todo te va a salir bien. Entonces, como dice la palabra de Dios acerca de esos falsos profetas, predíquele cosas buenas a las personas para que las personas estén contentas, estén tranquilas, no se vayan. El Señor va a venir, sí, el Señor va a venir. Es una realidad, es una verdad bíblica. El Señor Jesús va a venir. Él va a venir. De eso no nos quede la menor duda. Que no nos quede la menor duda. Él va a venir. Y Él va a juzgar el mundo. Va a juzgar al mundo. Y el Señor dice que va a venir por una iglesia, o sea, por una congregación, o sea, por su pueblo, que esté buscando vivir en santidad. De eso está hablando el Señor, de salirnos de tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad, tanta hipocresía, tanta perversión. Eso es lo que dice el Señor. Va a venir por esa su comunidad que va a venir, pues ese es su pueblo por el que Él va a venir, ese es su pueblo. No dice que va a venir por una iglesia o una comunidad religiosa en específico. No dice eso la palabra de Dios, no dice eso. Dice que va a venir por su pueblo y que va a levantar su pueblo y que va a resucitar su pueblo. Va a resucitar su pueblo. El apóstol Saúl, que conocemos como Pablo, dice la palabra de Dios, él lo dice a través de la palabra de Dios, que él predicaba acerca de la resurrección. Él predicaba acerca de la resurrección. Él está predicando acerca de la resurrección y de la segunda venida del Señor Jesús. Él predicaba del Señor Jesús, de su segunda venida y de la resurrección. La palabra de Dios lo habla muy claro. Él predicaba sobre la resurrección. La palabra de Dios no dice que el apóstol Pablo, como lo conocemos, predicaba acerca ni de raptos ni de arrebatamientos. Él no predicaba acerca ni de raptos ni de arrebatamientos. No lo hacía. Alguno mira, sí, mi hermano, porque usted no ha leído 1 Corintios capítulo 15. Usted no lo ha leído. Yo creo que los que no lo hemos leído muy bien somos nosotros. Los que no lo hemos leído muy bien somos nosotros. Para que lo entendamos a profundidad realmente como es y de qué está hablando allí. Y si alguno me dice que no está hablando acerca de la resurrección, pues lo invito a que vuelva y lo lea y le pida al Señor Jesús que nos hable allí a nuestros corazones. A ver, ¿de qué está hablando Saulo? La palabra de Dios dice que Saúl no hablaba sino de la resurrección.
de la resurrección de los muertos. En eso se enfocó, dice la palabra de Dios, que él predicaba la ley, los profetas y los salmos, y que él predicaba sobre la resurrección. ¿Basado en qué? En la ley, los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos. Muy interesante eso, muy interesante eso. Si yo comprendo un poquito más sobre eso que él está diciendo, de lo que él predicaba, pues yo voy a entender mucho mejor sus cartas, sus tratados, sus enseñanzas. Porque él nunca sacó ninguna enseñanza por fuera de la ley de los profetas y los salmos, mis hermanos. Todas estaban basadas en eso. Todas. Vuelvo aquí a Jeremías capítulo 23. Dice, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, paz tendréis. No, eso sí, por todos lados hoy en día profetizan que paz, que te va a ir bien. Pero dice... y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá más a cualquiera que anda detrás de su corazón engañoso, que son la mayoría de las personas hoy en día que andan detrás de su corazón, yo creo, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece, de mi sensibilidad, de mis sentimientos, de mis emociones. Muchos andan detrás de eso, y ellos dicen, estos mentirosos dicen, no vendrá mal sobre vosotros, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, todo va a estar muy bien. Versículo 18. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Será que estos que voy a poner aquí, voy a compartirles el video, ¿será que estos estuvieron en el secreto del Señor Jesús y vieron y oyeron su palabra? Vamos a escuchar este video. Se demora como 5 minutitos. A ver. Bueno, vale. Voy a poner entonces el video. A ver, me dicen cómo está. 17 y 18 de septiembre nos vamos. Fue Dios quien me lo mostró tras visión. El 18 de septiembre nos recogerá Yahshua. Gloria al Eterno. ¡Aleluya! Hola, estoy feliz. Esperamos al Señor este 17 y 18 de septiembre del 2024. Creo en la fecha del 18 de septiembre porque el Señor me lo dijo audiblemente, también me lo reveló en sueños. Creo en nuestro Señor Jesucristo y en la fecha 18 de septiembre viene nuestro Señor. Mis hermanos, discúlpenme que haga una interrupción. Aprovecho, pues voy escuchando y lo que el Señor ponga en mi corazón también se lo quiero compartir. Estas personas dicen que creen en el Señor Jesucristo. Ojo a esto. Dicen que creen en el Señor Jesucristo. Y aquí viene una cosa muy importante, mis hermanos. Mire, una cosa importante, esencial. No porque una persona diga que cree en el Señor Jesucristo, no por esa razón verdaderamente lo está haciendo. No porque yo diga con mi boca es que yo creo en el Señor Jesucristo, verdaderamente yo le creo. Yo le creo a su palabra. No. Recordemos, mis hermanos, recordemos que no se nos olvide este pasaje de la palabra de Dios que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, como estos señores que están acá, yo te conocía, yo creía en ti, Señor, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Él. ¿Ve cómo están diciendo estas personas? Ellos dicen, yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Ve? No, para ellos creo que tienen algún conocimiento intelectual del Señor Jesús. ¿Conocen al Señor Jesús de las Escrituras? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, peor aún, y para desgracia de ellos y de muchos, dice el Señor Jesucristo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. O sea, conocían ellos al Señor. Sí, te conozco, yo creo en el Señor Jesús. Sí, y es que esto está lleno de las religiones, de esto están llenas las congregaciones, mis hermanos. No se trata de que en su congregación diga que sí creen en el Señor Jesús, mis hermanos. No se trata de eso. La mayoría de las congregaciones de hoy en día dicen que creen en el Señor Jesús. La mayoría de las congregaciones cristianas o del cristianismo dicen que creen en el Señor Jesús. Por no decir que, bueno, casi todas. Dicen que creen en el Señor Jesús. ¿Cuál Señor Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál de tantos que el ser humano ha creado? El ser humano ha creado dioses falsos. Cada religión creó a su Señor Jesús. Cada uno tiene a su Dios Jesús. ¿Cuántos de ellos verdaderamente creen en el Señor Jesús de las Escrituras?
¿Cuántos? ¿Cuántos de ellos verdaderamente creen que el Señor Jesús de las Escrituras es el creador del universo, el creador de las Escrituras, el que le dio la ley a Moisés, el que inspiró a todos los profetas de las Escrituras? ¿Cuántos de los que dicen creer en el Señor Jesús creen que toda la ley, todos los profetas, los salmos hablaban del Señor Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es que no es solo decir, mi hermano y mi hermana, no es solo decir yo creo en el Señor Jesús. No, eso es religión, eso es religiosidad, y de eso están llenas las congregaciones, de religiosos, de religiosidad. Pero de eso no se trata, mi hermano, y eso no salva, No salva decir que yo creo en el Señor Jesús, eso no salva a nadie. Yo no puedo andar diciendo yo creo en el Señor Jesucristo, creo en el Señor Jesús y ando en un montón de mentiras. No he creído en el Señor Jesús, no le he creído a su palabra, no le he creído. Yo no puedo decir yo creo en el Señor Jesucristo o en el Señor Jesús y ando haciendo lo que al Señor le desagrada. No es cierto, no solamente por yo decirlo con mi boca, por esa razón yo verdaderamente creo en el Señor Jesucristo, no. El que lo ama y guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios. En eso se resume todo. Dice, en esto se resume todo. ¿En qué se resume todo? Dice la palabra de Dios. ¿En qué? En creer en el Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, porque creerle es guardar sus mandamientos, sus escrituras, mis hermanos. No es solo decir algo con mi boca. No, es que yo pues digo que creo en el Señor Jesús, pero yo digo que Él viene hoy 17 y mañana 18. Entonces, ¿qué clase de creyente? Pues un creyente, no es ningún creyente, es una persona engañada. Es una persona engañada por la religión. La religión la tiene engañada. ¿Por qué? Porque no le ha pedido al Señor Jesucristo, dice la palabra, si a alguno le falta sabiduría, pídala. ¿Te falta sabiduría? ¿Te falta entendimiento en la palabra de Dios? Pídala, pidámosla. Pidamos entendimiento, pidamos sabiduría para no caer en estas mentiras y en estos engaños. Por Dios, es que es terrible esto que está pasando. Y es que esto pasa esta es solamente una muestra de lo que sucede en las congregaciones, en las religiones, donde cualquier persona dice que tiene un sueño y se comió por allá unos frijoles bien cargados o bien pesados y el otro día está con sus sueños mentirosos, o allá está el pastor que quiere controlar a las ovejitas de su congregación echándoles mentiras y cuentos con sus sueños mentirosos para seguirlas controlando, seguirlas engañando y seguirles sacando dinero. No es así, mi hermano. Sigamos. El Señor Jesús viene el 18 de septiembre. A través de un sueño, el arrebatamiento de la iglesia en el 2024. Un sueño que yo tuve haciendo unas palomitas de maíz en el horno microondas. Esta señora tiene sueño haciendo palomitas de maíz, por Dios. Por Dios, a ver, Dios mío, esto ya es una cosa que se cae de su peso, es asombroso. Y que las personas, bueno, yo estoy haciendo unas palomitas de maíz y tuve un sueño, por Dios, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Acaso no entiendo? La verdad no entiendo de qué se trata todo este engaño. Puse la temperatura al horno, la temperatura cambió y me salió un 3.87. Por Dios, esta señora dice que pone el horno microondas y que la temperatura le salió 3.87 y entonces ella hace sus sumas y entonces ella dice que por esas sumas de haciendo palomitas de maíz, entonces ahí sacó la fecha 17 y 18 de septiembre. Por Dios, por Dios. ¿Acaso el Señor dice que haciendo palomitas de maíz es que vamos a encontrar la revelación de la palabra de Dios? ¿Pero de dónde sacan estas personas? ¿Pero son religiosos a morir? Sí, son religiosos. Porque tienen vocabulario religioso. Entonces, son religiosos. Pertenecen a una religión. Su religión los tiene engañados, totalmente engañados. Pero están tan engañados que van y hacen unas palomitas de maíz y la temperatura que les salga ahí en el microondas, esa es la revelación que tienen. Por Dios, la revelación, tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. Y la palabra profética más segura es esta. No dice la palabra de Dios que la palabra profética más segura es un horno microondas ahí que me da una temperatura de unas palomitas. Por Dios, pero ¿qué clase de creyentes son estos? ¿Qué clase de creyentes? Pero vuelvo y les digo, mis hermanos, son religiosos a morir, tienen lenguaje religioso, tienen un comportamiento entre comillas religioso, pero no conocen la palabra de Dios.
De nada sirve todo eso. De nada sirve todo ese comportamiento y toda esa actitud religiosa. Sigamos. Cuando yo sumé esos números, eso me dio 18 y yo inmediatamente supe que era que Dios me estaba confirmando la fecha. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. He visto un vídeo en YouTube del hermano Gabriel y me he unido en grupo de Cristian Tempone, sabiendo que es clamor de despertar las iglesias. Soñé con el arca, con un arca como la de Noé, y en el arca aparecía la fecha 17-18 de septiembre del 2024. La verdad es que estoy muy agradecida. Es la contestación de muchas oraciones, muchas horas de estudio. Llegó en un momento muy especial para mi vida. Por señales, por profecías, por astronomía, por testimonios, es imposible que no suceda matemáticamente el arrebatamiento el 18 de septiembre. Hola, he creído en la palabra revelada en la Escritura y... Esto bueno, todo esto que están diciendo me tiene que poner a pensar, ¿no? ¿En qué andan las personas dentro de las congregaciones? ¿En qué andan? ¿En qué andan? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es su discernimiento? Es imposible, dice este señor, que matemáticamente no ocurra. Imposible que matemáticamente no ocurra. ¿Qué va a pasar pasado mañana con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? 17-18 nos vamos con el Señor. Viendo un vídeo del hermano Gabriel en mes de julio en YouTube y de inmediato he creído, Cristo viene. El 17-18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. 18 de septiembre. Nos vamos con Cristo. ¡Gloria a Dios! Se nos reveló a través de la palabra y se nos confirmó a través de sueños. Nosotros creemos en la fecha. 18 de septiembre, nos vamos con el Señor. Y se me revela esta gran verdad del 18 de septiembre en Mateo 24:34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y termina la higuera en el 2028. Yo me miré en el cielo y miraba un castillo súper grande y todo brillaba adentro y era todo blanco y miraba una puerta gigante y al abrirla era una mesa súper larga servida y yo decía, Señor, esto es una mesa de los convidados. Estoy segura de que el Señor vendrá el 17 y 18 de septiembre de 2024 porque le pedí que me lo confirmara y ya me ha sido confirmado. Hola, espero a nuestro Señor el 18 de septiembre. 17 de septiembre, el arrebatamiento, yo lo creo. Hola gente querida, 17 y 18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. Fuerza, que nos queda poco. El 18 de septiembre viene Jesucristo por su iglesia. Me lo reveló en su palabra. El Señor viene este 18 de septiembre porque Él me lo mostró por medio de su palabra y en un sueño. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el 17 y 18 de septiembre estamos seguros que nos vamos con Él. Será el 17 y 18 de septiembre del 2024. El Señor me lo mostró en sueños y me lo confirmó a través de su palabra. Le pedí al Señor que me confirmara la fecha y a través de su palabra y de sueños me la confirmó. Esperamos al Rey de Gloria. Creo en la fecha, lo reveló el Espíritu Santo a través de su palabra. Ánimo, que nos vamos, nos vemos en el cielo, hermano. Sí, creo en la fecha y nos vamos el 17 de septiembre. Ánimo, mis hermanos. Yo creo en la fecha, nos vamos con Cristo, hermano. Cristo viene por nosotros. Nos ha revelado la fecha, nos ha revelado el día. La del 18 de septiembre también la va a cumplir, ¿verdad? Porque Él no es hombre para mentir. El Señor me reveló la fecha del rapto de la iglesia por medio de su palabra y me la confirmó por medio de múltiples sueños. Sobreviviente de cáncer, vértebra 9 intacta, vértebra 10, 8 tornillos. Tengo la fecha en mi columna. Porque no hace nada el Señor sin revelárselo a sus amigos y hemos sido privilegiados de conocer el día que nos encontraremos con Él. Nos vamos el 17 de septiembre a las bodas del Cordero. Años de oración por el tiempo exacto y una oración contestada. 18 de septiembre 2024. Él ha prometido volver por su iglesia y volverá. Será este 17 y 18 de septiembre. El Señor me reveló
la fecha del 17 de septiembre como la fecha de su venida. Pero te invito de todo corazón a que te sumes, a que no te excluyas. En el cielo todos cabemos. Escuche esto con atención. Primero pone a uno y después pone a miles. Ay, Señor. Dice la palabra, bueno, sí, queda uno sin palabras, ¿no? Queda uno sin palabras. Les decía a mis hermanos, si alguno quiere hacer algún aporte con respecto a esto, bienvenido, bienvenida. Veo mi hermana Sandra Cardona, disculpa un momentito mi hermana. Veo que empezamos como 27 personas y quedamos 21 personas. Espero que los que se hayan salido no se hayan salido porque no les gusta la predicación. Espero que se hayan salido por otras razones. O espero que no se hayan salido, o bueno, si que alguno se quiere salir, porque aquí se predica la palabra de Dios y no les gusta la palabra de Dios, pues sí, están en el lugar equivocado. Si quieren buscar mentiras y engaños y sueños mentirosos y predicadores mentirosos y quieren que su religión los siga engañando, pues aquí no, ese no es el lugar adecuado. Ese es el sentir que tengo ahora en este momento con respecto a por qué empezamos 27, ahora estamos 21. ¿Será que a algunos no les gusta la palabra de Dios? ¿Será que a algunos no les interesa la verdad de la palabra de Dios y quieren seguir viviendo en sueños y engaños y mentiras? Porque es que esto es terrible, mi hermano, esa condición de la religiosidad que hay en el mundo. La religiosidad que nos tiene, o que tiene a muchos enceguecidos, la religión tiene a muchos enceguecidos, haciendo o caminando en caminos de mentira y de engaño, y no quieren seguir la palabra de Dios. Porque prefieren seguir la mentira y el engaño. Porque les ofende que hablemos de la palabra de Dios. Porque muchas personas se ofenden porque decimos lo que verdaderamente dicen las Escrituras. Muchas personas se ofenden porque el Señor nos ha puesto para sacar a las personas del engaño y de la mentira. Entonces las personas se ofenden por eso. Pero pues si alguien, como el Señor lo citaba, y vinieron sus discípulos a decirle, Señor, tus discípulos se ofendieron. Perdón, se ofendieron porque les estás diciendo la verdad de la palabra de Dios. Y la respuesta del Señor Jesucristo sigue siendo la misma hasta nuestros días. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir a la mentira? ¿Ustedes quieren seguir todos estos mentirosos? ¿Quieren seguir todo este engaño y toda esta mentira y toda esta patraña que muchos están haciendo y que tienen las personas sumidas en el engaño? No somos muchos, ¿sí? No somos muchos. Y en algunas ocasiones o alguno de los hermanos se ha preguntado, Señor, ¿por qué no somos tantos? ¿Por qué no somos muchos? Pues no somos muchos porque el Señor dijo que las multitudes iban a seguir el engaño. Por favor, pongámosle atención, prestemos la atención a la palabra de Dios. Es que la respuesta está en la palabra de Dios. Hace un momento yo hice una pregunta, ¿y cómo descubriremos que la palabra no es cierta? Pues si no sigo la palabra de Dios y prefiero seguir lo que dice el predicador, mi pastor, que me tiene engañado, que me tiene lleno de mentiras, pero mi pastor, pues él habla bonito, él es una persona muy tierna, él nos habla muy suave. Entonces yo quiero seguir a mi pastor, porque él es el que me tiene a mí, pues él es el que me tiene a mí no engañado, seducido. Él me seduce mucho porque él me agrada mucho su manera de hablar. No me importa que me diga mentiras mi pastor. No me importa en qué condición ande mi pastor. No me importa que si él anda perdido o anda haciendo y deshaciendo con su vida. A mí no me importa, yo quiero seguir a mi pastor. En esa condición hablan mucho, mis hermanos. Mire, este muestreo de estas personas, que fueron bastantes personas que están allí, y como les digo, mis hermanos, que tienen una actitud religiosa, y se sobreentiende que son personas que llevan ya algún tiempo dentro de alguna religión, porque su actitud y su lenguaje así lo demuestran, pero que andan en el engaño, mis hermanos, andan en la mentira, andan en, como dice la palabra de Dios, si a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque siguen en tinieblas. No importa qué religión tengas, la religión no sirve para nada. El apóstol Saúl dijo, todo eso lo tengo por basura.
todo eso lo tengo por estiércol, decía o dice el apóstol Saulo en las Escrituras. Él dice, todo eso lo tengo por escubalón, de estiércol. Eso es de eso se trata la religión que hay hoy en día, basura. De eso hay en la religión hoy en día. Y en eso están sometidos muchas personas, en religiosidades, en actitudes religiosas. No les importa la verdad. Solamente quieren tener una actitud falsa, religiosa, hipócrita, mentirosa y engañadora. De eso muchos quieren vivir de eso. Muchos quieren vivir en esa actitud. Eso es lo que les gusta. No les interesa la verdad, la palabra de Dios. No les interesa que el Señor nos diga verdaderamente qué debemos hacer como nosotros, como verdaderos creyentes. No, eso no nos importa. Nos importa es tener una religión. Eso es lo que nos importa. Mi hermana Sandra, el Señor Jesús la bendiga. Cuéntenos, ¿qué nos quería compartir? Muy buenas noches para todos. El Señor Jesús me los bendiga por siempre. Amén. A cada uno. Sí, quería aportar de que, o sea, cuando dicen ahí que yo creo en Jesús, o sea, le ha creído a Jesús o le ha creído a los falsos profetas, pues porque obviamente la palabra de nuestro Señor Jesús dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que ni los ángeles saben cuál es su venida. Entonces, o sea, les ha avisado a ellos por qué. Buena pregunta, mi hermana, ¿no? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿verdaderamente les avisó? ¿Les avisó? Por eso, porque la palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que vendrá como, o sea, que un ladrón no te va a avisar que te van a ir a robar tu casa. Él viene de sorpresa, Él va a venir de sorpresa por su pueblo, o sea, para saber quiénes verdaderamente hemos andado y hemos peleado la buena batalla y llegaremos a ese punto donde el Señor nos dirá, siervo fiel ha sido. Entonces, es engaño y mentira porque obviamente pues solamente están prestos a lo que dice una persona, no escudriñan la palabra del Señor. Correcto, mi hermano. No van a las Escrituras. Correcto. Bien dice la palabra, si no dijeres conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y si no hablamos conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, no es verdad. Amén, mi hermano. Así es. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Sabrita. Señor la bendiga. Muchas gracias, mi hermana. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quería aportar? Mi hermana Victoria. Buenos días. Señor la bendiga, mi hermana. Mientras mi hermana se conecta bien ahí, les voy a continuar aquí leyendo un pasaje. Dice, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No envié, versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. No estas mentiras y estos sueños engañosos, dice, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es que de eso se trata, mi hermano, hacer volver a las personas con la predicación de la palabra de Dios del mal camino y de la maldad de sus obras. De esto se trata. Siga, mi hermana Victoria. Pastor, por lo menos cuando ve uno, pues a todas las personas, ¿no? Cuando el hombre dice que, hablo de Números 23, 19, 22, cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo, y no hará hablar así y lo ejecutará. Entonces uno se pone a mirar, pastor, y dice uno, o sea, yo la verdad, pues siente uno mucho celo, ¿no? O sea, yo siento como si el pecho me ardiera porque yo digo, Señor, o sea, ¿cómo pueden utilizar tu palabra que es tan grande y de uno el engaño? Y la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar también con esas personas, no? Porque ellos están basados en esa, como cuando el Señor Jesús habló sobre el hombre que construyó su casa y el otro, entonces ahí ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que el Señor dice, que la casa se la va a llevar. Entonces, ¿cómo van a quedar estas personas ante sus hijos, ante ellos mismos y ante Dios? Es muy triste y le da mucho dolor, la verdad. Estos días he venido sintiendo eso y pues yo le digo al Señor que Él es justo, yo sé que Él es justo, que Él es fiel, pero da mucha tristeza y da mucho celo de Dios, de la palabra, pastor, porque ¿qué va a pesar si el Señor Jesús nos concede a todos y esas personas despierten
el 19, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con eso que ellos están creyendo? Es algo muy triste, pastor, la verdad. Así es, entonces, y que usen la palabra de esta manera del Señor. Que sea el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros, pastor. Así es. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, mi hermana. Quiero terminar con este pasaje que está en Jeremías, capítulo 23, versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando. No, eso no se queda ahí nomás, mi hermano. Mire, eso no se va a quedar ahí nomás. Y bueno, el señor que estaba ahí de corbatita, pues ese es el final, ese es el predicador, el pastor que es uno de los que está diseminando todas estas mentiras, porque él supuestamente lo soñó y el Señor le habló. Y tienen apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces tienen apariencia de piedad y voz de piedad y todo este cuento que tiene que ver con la religiosidad de las personas, ¿no? Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dicen que Dios les habló cuando Dios nunca les ha hablado, ¿no? Pero pues él tiene apariencia de bonachón, ¿no? Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. O sea, el Señor está escuchando. Él escucha todo lo que uno dice. No se nos olvide eso, mis hermanos. Todo lo escucha. O sea, cada palabra que yo diga con mi boca, Él la escucha. Y si yo digo que profeticé algo y eso es una mentira, un engaño, el Señor no se va a quedar con eso. No, vuelvo y les digo, mis hermanos, es que a nosotros nos han enseñado que nuestra relación es con Chuchito. Es con un Dios bonachón. Es con un Dios, un Dios chévere. Que Él, pues no, eso no le importan esos detallitos. Para Él eso no tiene importancia. No tiene importancia, tiene mucha importancia. Tanta importancia tiene que a través de los profetas lo dijo. A través de los profetas lo dijo. Aquí tenemos al profeta Jeremías diciendo esto. Hablando esto, Dios habló a través del profeta Jeremías y dijo esto. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Cuántas de estas personas que están allí dijeron que soñaron? ¿Cuántas? ¿Cuántos dijeron que tuvieron sueños? Otros dijeron cosas todavía más locas, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo? Otro, como dijo mi hermana ahorita, otro dijo, no, pues que Dios no es hombre para que mienta. Sí, yo sé que Dios no es hombre para que mienta. Y Él lo que dice lo va a hacer. Y lo que Él dice lo va a cumplir. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué van a salir a decir más adelante? ¿Que no era Dios el que habló? ¿O que Dios se equivocó? ¿De qué está tratando de decir este Señor? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Estos son puros engaños de corazón. Y ustedes saben que el corazón es engañoso. Y estos pues andan engañando a todo el mundo. Engañando y siendo engañados, como dice la palabra de Dios. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel que viniere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dice, versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor Jesús. Yo estoy contra los profetas, mis hermanos. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto no es que yo aquí en mi religiosidad, entonces ahí Dios, pues no, Dios no va a hacer nada porque pues yo aquí soy religioso, yo pues voy a mi iglesia. Yo aquí voy a mi iglesia cada 8 días y entre semana también voy a mi iglesia. No importa que ando en cuantas mentiras, pero pues yo ahí tengo mi iglesia y soy religioso. No, eso no se trata, mis hermanos. Mire, dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurta mis palabras cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Yo estoy contra los profetas. O sea, esto no es de gratis, esto no es así de sencillo, esto no es que no pasa nada. No, el Señor dice, yo estoy en contra y yo no quiero tener en contra al Señor. Yo no sé usted, o yo no sé si las religiones de muchos por ahí quieren tener en contra al Señor. Yo no lo quiero tener en contra, yo lo quiero tener a mi favor. Yo quiero que Él sea mi Dios, yo quiero que mi Señor sea mi Salvador, que sea mi proveedor, que sea mi abogado, mi consolador. Yo no lo quiero tener en contra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, Él ha dicho. ¿Cuántos de todos estos dijeron que el Señor le había dicho? He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Esto no es un juego.
Esto no es un juego. Si alguien se levanta y dice Dios dijo, y yo dice yo nunca dije, yo nunca los mandé, entonces el Señor dice yo estoy contra esa persona. Yo estoy contra esa persona. Esto no es un juego, mis hermanos. Dice, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. El Señor Jesucristo nos bendiga. Hay más todavía en la palabra de Dios. Los invito a que terminen de leer este pasaje que está en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Dice mucho. Esta es la verdadera profecía, la profecía de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús nos bendiga, el Señor Jesús nos guarde de todo este engaño y de toda esta mentira que hay en el mundo. El Señor nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros mucha paz. Bendiciones para todos. Señor Jesús los bendiga.